El doctor Álvaro Chaos es doctor por el Instituto de Ecología de la UNAM, del Programa de Ciencias Biomédicas. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, de la UNAM. Es autor de los libros Cazadores de Monstruos, que ya iba a decir Cazadores de Fantasmas, ya fue por la finta, no, Cazadores de Monstruos. Ganador del 4º Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia Juan Oyarzábal, y también del libro Hay un dinosaurio en mi sopa, editado por el Fondo de Cultura Económica, que ganó el 2º Premio Internacional de Divulgación de la Ciencia Ruy Pérez Tamayo. Ha sido columnista del periódico Excelsior y actualmente imparte las materias de evolución, sistemática, polémicas contemporáneas en evolución y biogeografía. Es autor de capítulos de libros, de artículos, de programas computacionales científicos. Se especializa en la teoría evolutiva desde un punto de vista de los sistemas complejos, el caos y la autoorganización. Y bueno, mientras preparamos la computadora, yo pido aquí un fuerte aplauso para el doctor Álvaro Chaos. Hola, bueno, primero le agradezco a Carlos la invitación a este homenaje a la doctora Heréndira y pues bueno, que sirvan esta serie de conferencias para recordar pues, a una gran profesora y una gran amiga. ¿Cómo decirlo? El título de la conferencia es Filosofía y Autoorganización. Normalmente no doy nada más autoorganización cuando quiero criticar a la síntesis, sino doy otros 2 elementos más que están muy ligados, que son sistemas complejos y caos. Pero ahora decidí nada más hablar de la autoorganización porque a veces 1 hora se queda como muy corta para, bueno, una exposición, una conferencia se queda muy corta para que se entiendan las bases de estos conceptos. Ahora, bueno, sí me podía haber tardado para explicar los otros 2, pero porque se canceló la plática que viene, pero eso yo no lo sabía, ya la había hecho. Entonces, bueno, ni modo. De todas maneras, quizá toque algunos temas todavía ahí de sistemas complejos de autoorganización, y de caos, mientras les doy esta plática. Lo importante en ella quizá no es tanto, o bueno, quizá ¿cómo decirlo? Lo central de la plática sí es autoorganización, porque no la han visto, porque normalmente no la utilizamos en biología, porque normalmente no nos las enseñan, pero tampoco nos enseñan otras cosas que son mucho más básicas y que creemos que sí las conocemos y las entendemos y no pasa. Y eso sería, pues, ¿qué es hacer ciencia? ¿Qué es la ciencia? Que no es algo que se contesta muy rápidamente ni fácilmente, aunque cuando entramos a la carrera siempre pensamos que sí sabemos lo que es la ciencia, ¿no? Siempre le asociamos una labor experimental, una labor de comprobar cosas, ¿no? Y a veces, bueno, normalmente salimos pensando lo mismo, aunque cuando nos topamos con la reflexión sobre qué es la ciencia seria, la reflexión seria, nos damos cuenta que la ciencia no es algo muy fácil de definir y que a veces hacemos cosas irracionales. Y que quizá no nos queda de otra más que seguirlas haciendo, pero lo curioso es que hay que saber que son irracionales, ¿no? Entonces, bueno, déjenme, a ver si no me pasa lo que a Luis. Ahí está. Nosotros nacemos un día y un día tenemos conciencia del mundo. A veces pronto, a veces ni siquiera tan pronto, pero pasan esas 2 cosas. Y nos damos cuenta que vivimos en un mundo, en un cosmos, en un universo, con muchas cosas alrededor. Normalmente nos sorprenden, y supongo que aquí a la mayoría, bueno, quizá a todos. Bueno, no, yo apostaría porque casi a todos los que están aquí nos sorprende la naturaleza de diferentes formas, en diferentes maneras. Si la mayoría son biólogos, pues les sorprende esa parte de la naturaleza que es la vida. Si hay físicos si hay físicos, nada más, les sorprenderán otros eventos de la naturaleza.
Y cuando la vemos y la admiramos, notamos que pasan cosas, que se repiten eventos, que hay sucesión de eventos, hay repetición, hay secuencias. Y bueno, uno puede estar embelesado viendo un atardecer, normalmente, pero también puede de vez en cuando preguntarse el por qué sucede eso. Y ahí es donde entra la reflexión científica. Entonces, a mí esta pintura que está aquí me gusta mucho. Y bueno, aquí estamos nosotros, ¿no? Y vemos, todo esto es lo que vemos aquí cerca en nuestra Tierra, y estos quizás las ideas que están fuera de nosotros o que hay que ir a encontrar. Quizá es algo platónico este dibujito, ¿no? Pero bueno, lo que vemos acá es que hay árboles, y los árboles crecen de cierta manera, hay estrellas y las estrellas son de cierta manera. Y el noche y el día se suceden con 12 horas más o menos, uno detrás del otro. Noche, día, noche, día, noche, día. Pasa eso. De repente hay una noche extraña en algún momento que dura unos minutos y no sabemos por qué, y eso le llamamos eclipse. Y todas estas situaciones nos hacen pensar que qué hay detrás de eso, por qué suceden las cosas así. ¿Qué podemos contestar? Bueno, tendríamos tres posiciones, ¿no? Pues la primera es decir, pues que quién sabe, y no lo sabré. Y ya, tranquilos, no pasa nada, ¿no? Quizá esa es la posición de muchos de nuestros compañeros humanos, ¿no? Y de nuestros compañeros animales, plantas, lo que sea, ¿no? La otra es buscar una causa externa, quizá es la más fácil, quizá es una proyección de lo que somos los humanos. ¿Qué somos los humanos? Pues hacemos, construimos, fabricamos para. Y entonces en ese sentido vemos un mundo hecho, construido y fabricado. Entonces quizá alguien lo hizo. Y ese es, pues bueno, el origen de las religiones, ¿no? Pensar que hay un Dios, pensar que hay una deidad ahí haciendo cosas, que creó a las plantas, que creó a los animales, que creó los planetas. Pero el problema de eso es que cuando nos preguntamos, bueno, Él los creó, pero el por qué sigue estando allí, no nos hemos contestado el por qué. Nada más hemos cambiado y puesto que en vez de que sean cuestiones naturales las que hacen eso, pues es alguien. Y ya, pero las preguntas siguen estando allí. Si yo me pregunto por qué hay un eclipse, o puedo predecir un eclipse, ¿cómo le hago? No me sirve la idea de algún Dios, para nada. Solo he trasladado el problema a un punto más elevado, ¿no? Y quizá me he proyectado, como dirían los psicólogos. La tercera pues sí, manera de abordar el problema es pensar que el mundo que tenemos aquí en realidad se debe a las causas de este mundo. Las causas están aquí mismas. Entonces sería una causa interna, no externa. No es un Dios o algo que está allá haciendo todo, sino es una causa interna. Es decir, el mundo que yo veo aquí tiene un comportamiento por el mismo mundo. Se rige por él mismo. Todo está ahí dentro. Y entonces eso cambia la perspectiva de la explicación. Porque no es lo mismo pensar, pues Tlaloc hace llover. Está bien. ¿Por qué? Pues porque a Tlaloc se le ocurrió. No podemos llegar a más que eso porque pues, la conciencia de Tlaloc no la podemos conocer porque es un Dios. ¿Cómo osamos nosotros que somos pequeñitos aventurarnos a decir que Tlaloc se le ocurre hacerlo por alguna razón? No la vamos a conocer. Entonces, la causa interna es diferente. La causa interna es ir a ver por qué llueve, cuándo llueve, ¿no? Y entonces eso origina, pues en pocas palabras, el pensamiento científico. Esta es una pequeña historia y es una historia bastante convencional. Si ustedes van a los libros van a ver esto. Normalmente nos referimos a Grecia. Tiene varias razones de por qué lo hacemos, pero no tengo el tiempo para hacerlo. O sea, no es una clase sobre filosofía griega. Pero podemos decir que normalmente no es que esté muy sesgado, muy equivocado de lo que en realidad pasa. ¿Qué sucede en la Grecia del siglo VIII antes de nuestra época? Pues bueno, está el mito y antes, ¿no? Los escritos, los poetas griegos como Homero, Hesíodo, todos ellos nos explican el mundo de acuerdo
a una cosmogonía creada por dioses. Los dioses hacen, no hacen, ¿no? Entonces conocen eso y lo han visto, que Zeus es hijo de no sé quién y que a Cronos le dijeron que iba a ser derrotado por uno de sus hijos y por eso se los come. Entonces tenemos ahí un cuento, quizá interesante, quizá bonito, pero es fantástico, es fantasioso. Sigue sin explicarnos la realidad, ¿no? Entonces, como les pongo allí, todas estas son hijos de esto, de estas explicaciones sagradas, ¿no? Que empiezan en los tiempos primeros, allá quién sabe cuándo, ¿no? Si estuviéramos hablando de física, serían los tiempos de la gran explosión, del gran plum. Entonces, los oráculos, el tarot, la astrología, la quiromancia, todo esto que está aquí son mitos. Entonces, si los entendemos como tal, está bien, no pasa nada. Si les gusta irse a leerse las cartas, estudiar el tarot, ver el simbolismo, es correcto. Pero de eso a que el tarot les vaya a predecir lo que va a suceder mañana, ya es otra cosa, ¿no? Eso ya es una superstición. Entonces, así estaba Grecia en esta época. ¿Y qué sucede unos siglos después, en el siglo VII antes de nuestra era, en Jonia? Jonia en esa época pues, se podía decir que era Grecia, pero Jonia hoy en día, bueno, también allá en esa época estaba en esta parte, esto es Turquía y esta es Jonia, ¿no? Grandes pensadores de Jonia, en Mileto es una ciudad de Jonia y Éfeso es la otra, dos ciudades importantes porque en Mileto nacen y crecen y se desarrollan tales Anaximandro y Anaxímenes, que son los primeros que empiezan a preguntarse de esta manera sobre el cosmos. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Qué es lo que sucede allí? Y Éfeso también, y Heráclito, que es de Éfeso también. Esta es la parte de Jonia, ¿no? Entonces, creo que tengo un mapa mejor, pero exacto, lo que pasa es que está aquí más contaminado de otras cosas. Pero bueno, mira, aquí está Mileto, aquí están Tales, Anaximandro y Anaxímenes, Éfeso, Heráclito. Y los que están en amarillo son los filósofos griegos de la época presocrática, que es una época que se hace un poco a fuerzas, pero más o menos tiene alguna razón de ser. Y son aquellos que empiezan a preguntarse sobre la naturaleza, sobre el cosmos. Luego ya vienen la época clásica y helenística, que ya incorporan el problema del hombre en sus explicaciones y en su quehacer. ¿De acuerdo? Como no tengo fotos de ellos, pues bueno, pues aquí está. Bueno, tampoco los conoció él, pero los pintó. Aquí está Platón, aquí está Aristóteles, ¿no? Este es Heráclito. Y toda esta banda, pues son puros filósofos, ¿no? Ahí están todos. La única mujer, aquí está, porque ahora estamos con eso del género. Entonces, fíjense, ¿no? Aquí está Hipatia, este es Diógenes y así, ¿no? Entonces, nada más acordémonos de estos dos, ¿no? Y este es un cuadro muy famoso que marca un periodo, el inicio de un periodo muy importante artísticamente. Entonces, bueno, ¿qué hacen estas personas? En esta decisión de estudiar el cosmos de otra manera, tienen que presentar o que decidir sobre algo. ¿Qué tienen que hacer? Pues tienen que tener lo que se llama ahí unas posiciones que van más allá del mundo. Por eso se llaman posiciones metafísicas. Física es la naturaleza, metas es más allá de eso. Entonces, son posiciones que van más allá de eso. Quizá son posiciones que están alejadas de la ciencia. La ciencia no va a poder entrar en ellas. Es complicado. De hecho, hubo en ciertos periodos de la ciencia donde se intentaron quitar las posiciones metafísicas y entonces se llegó a un problema ahí absolutamente empírico y lógico que normalmente desencadenó en el fracaso de ese movimiento. Pero bueno, entonces estas son las posiciones metafísicas que toman, ontológicas, que toman esas personas, ¿no? La primera es: la naturaleza existe independientemente de la mente humana. Eso es una tesis ontológica de realidad, es decir, el mundo existe independientemente de nosotros. Si nosotros nos morimos, el mundo sigue estando allí. Eso es algo que no vamos a poder comprobar, porque si nos pegamos un tiro, pues no vamos a decir, mira, el mundo sigue o no sigue, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es una posición metafísica. La otra es que la naturaleza es regular. Regular significa que tiene reglas. Es una posición ontológica de legalidad, es decir, el mundo tiene reglas. Entonces, puesto así, el mundo existe y tiene reglas, pues ¿cuál sería la otra que me falta? Pues voy a irlas a buscar, pero la otra posición importante allí es que el ser humano es capaz de entenderlas, porque quizá no seríamos capaces de hacer eso. Entonces, de ahí parten todos estos filósofos para
generar lo que después llamaremos ciencia. En ese momento no le llaman ciencia, pero es eso, ¿no? Y entonces se pasa del mito. El mito es esa explicación de dioses, fantasiosa, de los principios de los tiempos, muy ajena a nuestras experiencias, y se pasa a otra explicación, a la explicación razonada, al logos. Entonces con esto eliminamos todos esos caprichos de los dioses que son inexplicables, porque no vamos a poder explicar los caprichos de alguien, ¿no? Si alguien tiene algún caprichoso por ahí cerca, pues alguien caprichoso siempre nos sorprende, ¿no? Porque siempre quiere hacer lo que no se debe, lo que no se puede. ¿Pero por qué? No, pues porque me da la gana. Ya está, ¿no? Bueno, hay unos que tienen comportamientos que siempre van en contra de todo, entonces esos sí son más fáciles para hacerles psicología inversa. De ahí se genera el libre pensamiento. El libre pensamiento es un movimiento de justamente reflexión que se basa en lo que les pongo allá arriba. Se basa en la lógica, en la razón y en el empirismo, es decir, en la reflexión. No se basa en ningún dogma, como está allá abajo, ni en la revelación. No creen en apariciones sin ton ni son. No cree en que esto es así, esta es la verdad y no hay manera de cambiarla. No es dogmático. Tampoco en la tradición. Si hemos hecho esto por miles de años, está bien, hay que seguirlo haciendo. No, si lo hemos hecho por miles de años no tiene nada que ver, lo podemos quitar en cualquier momento. Desde ese punto de vista, los usos y costumbres son una manera de pensar arcaica, reaccionaria y totalmente en contra del progreso y de la ciencia, ¿no? Ni en la autoridad, sobre todo. La autoridad tampoco. Entonces no hay autoridades en la ciencia. Y eso es algo que luego se nos olvida a nosotros. Luego pensamos que los doctores pues tienen más autoridad que los maestros y los maestros que los licenciados y cosas así. En realidad no, hay que olvidarnos de eso cuando entramos a una reflexión y solo hay que analizar los argumentos sin importar de quién vengan, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una revista francesa de justamente libre pensadores. Y esto es lo que tiene que hacer un científico. No puede caer en autoridades, en tradiciones, en revelaciones ni en dogmas, que desgraciadamente muchas veces lo hacemos. Entonces, hay que saber que eso, pues no estamos haciendo ciencia, ¿no? Y bueno, eso lo dejo por un lado, ¿no? Para que entiendan y para que vean que que es posible que dentro de, en este caso, de un ciclo de conferencias o dentro de una misma universidad o dentro de un mismo pensamiento, las personas pueden tener diferentes ideas, diferentes posiciones. En nuestro caso, que la mayoría de ustedes son biólogos, pues una posición sobre qué, por ejemplo, sobre selección natural. Bueno, pueden apoyarla, pueden no apoyarla, pero no pueden denostar a alguien que no esté a favor de la selección natural simplemente porque eso es lo que hacemos todos, eso es lo que lleva un rato haciéndose y esa es la mejor explicación según ustedes. Entonces siempre hay que abrirse a las otras ideas, pues para ver qué pasa, ¿no? Quizá seguimos pensando lo mismo, pero si no las conocemos, pues no vamos a ser científicos. Entonces, miren, estos son los 5 problemas que yo detecto normalmente en la biología evolutiva normalmente, porque a mí me gusta la evolución, pero están allí en la biología, en toda, ¿no? Quizá hay gente que no ve evolución en sus cursos, pero la evolución es lo que nos tiene a todos aquí, es el eje conductor de toda la biología, lo que nos identifica como biólogos. Entonces vean, estos son Platón, es este, y este es Aristóteles, son los dos que estaban en el centro de la escuela de Atenas. ¿Cuál es el problema de ellos? Bueno, el problema de ellos, según nosotros, es el siguiente. El esencialismo platónico, todos ustedes lo más famoso de Platón es el amor platónico, ¿no? Pero quién sabe por qué. En realidad, Platón lo que explica es que el mundo, ese mundo en donde caemos, es simplemente una proyección equivocada, una proyección distorsionada de una realidad que sí existe, pero que solo se puede entrar a ella, solo se puede conocerla con el intelecto, con la razón. Es una verdad inteligible. Y lo que vemos aquí es un mundo sensible. Este mundo sensible es un error. Pero el mundo otro es eterno y no cambia, es inmutable y es perfecto. Entonces fíjense, bajo un concepto de esencia aristotélica, no podríamos pensar en evolución. Si vemos a las especies como clases,
que muchas veces las vemos así. Esto es de esta especie si tiene esto y si tiene lo otro. Eso es una clase. Y eso es esencialismo. Entonces, esa idea del esencialismo platónico nos impide entender la evolución. De hecho, por eso en Grecia y por eso Platón no desarrollaron ideas evolutivas, ¿no? Tenían ese problema. Claro, la Grecia pasa por muchos otros periodos donde abandonan ciertas posiciones, etcétera. Eso se puede ver muy bien si ustedes analizan el teatro griego, pasa del determinismo tal cual al libre albedrío, ¿no? Es interesante. Pero bueno, ¿cuál es otro problema? El otro problema es el funcionalismo aristotélico. Como Platón solo explica el mundo porque bajo esas, no les llama así dos causas, pero lo explica con dos causas, vamos a ponerlo en términos aristotélicos, falta explicar el movimiento del mundo, la transformación, no el movimiento físico, la transformación. Y eso Aristóteles sí se mete allí, incorpora dos causas más, la eficiente y la final, y la eficiente es una fuerza que transforma las cosas, y la final es hacia dónde van esas cosas. Entonces, cualquier elemento en el universo tiene cuatro causas para Aristóteles, y la final, que es la última, la causa final es la cuarta, dice que todo tiene una función, tiene la función para. Entonces, esa idea la tenemos los biólogos sin duda. Cada vez que vemos un animal o planta o hongo, lo que sea, siempre pensamos, y tiene una estructura extraña, pensamos que es que eso para qué es. Pensamos el para rápidamente. Y pensamos si es para, pues entonces le sirve para algo, y entonces si le sirve para algo, pues es una adaptación, y si es una adaptación, tenemos que explicar las adaptaciones. Entonces ese es el problema con Aristóteles. Todo para él es una función, todo funciona para algo. Aristóteles en eso sí es congruente y dice que todo, no solo los animales, sino el mundo físico también tiene un para. La roca tiene un para, pues si está acá arriba, pues para caerse, y esto igual, si lo suelto. Entonces, todo ese programa adaptacionista que tenemos en biología, que pensamos que una pata es una adaptación, y entonces hay que encontrar la función, ¿no? Y un ojo es una adaptación y hay que encontrar la función, que ya ha sido muy criticado, lo criticaron Gould y Lewontin. Darwin mismo dice que no todo es una adaptación, pero a nosotros los biólogos tenemos esa idea. Quizá no solo es una idea biológica, quizá es una idea humana y por eso nos cuesta tanto trabajo quitárnosla, pero es una idea que nos sesga, como dice allí, la interpretación y la investigación de lo que vamos a hacer. Nuestros experimentos y nuestras ideas están sesgadas hacia pensar que todo es una adaptación. Alguien dirá, bueno, no todo. Bueno, entonces, ¿qué no? Y ahí empieza un problema. Ahora, si todo es una adaptación, Aristóteles dice que todo. Eso es una idea congruente. Pensar que no todo es una adaptación es una idea difícil, porque entonces, ¿cómo las reconocemos de las que no son? Es un problema filosófico importante ese, ¿no? Y luego nos vamos a ¿esto qué nos genera? Pues explicar la adaptación. ¿Quién explica la adaptación? Pues la explicó Lamarck y luego la explicó Darwin, cada uno con una teoría pues diferente, ¿no? Bueno, Darwin en realidad no es tan diferente, sino que mete selección natural. Al meter esto, explicamos, fíjense cómo va la cosa. Todo es función, todo es adaptación. Entonces, ¿con qué explico la adaptación? Con selección. Entonces, todo es selección. La selección nos dice que la evolución es gradual, entonces todo es gradual. Y ahí nos fuimos. ¿De acuerdo? Luego surge pues descubrimos el ADN y todo eso, y entonces tenemos el reduccionismo molecular que nos dice que hay un gen, una característica, y reducimos todo a eso, a una genética mendeliana. Y nos sale la famosa genética de poblaciones, que es que unir selección natural de Darwin, esto, con la genética de Mendel. Y con eso explicamos todo, con selección y con reduccionismo genético. De repente viene un problema, porque nos dicen, bueno, y esto no es selección. Primero, decir que algo no es selección, pues es complicado. Pero vamos a suponer que se puede. Vamos a decir que no es selección, que refutamos esa hipótesis en ese momento. Entonces, ¿qué nos queda? Si todo es adaptación, pues seguir haciendo eso, ¿no? Que eso es justamente lo que hace el programa adaptacionista. Pues no sirve para esto, pues ha de servir para otra cosa. Pero entonces la biología evolutiva tiene otra manera de escaparse de eso. Y la otra manera de escaparse es el azar, el famoso azar.
¿Qué es el azar? Bueno, pues si uno le pregunta normalmente a las personas que hablan de azar, pues se encuentra con un problema. Muchas veces no tienen claro bien a qué se refieren. Otras tienen más o menos claro y hablan de azar ontológico, que en realidad es contingencia, ¿no? El mundo es contingente. Y entonces tenemos la deriva genética que sale de aquí, y entonces, si no es selección es deriva, si no es selección es deriva. Muy bien, ya vimos el problema del seleccionismo, de tomarlo de esa manera, de abusar del seleccionismo, explicar todo con selección y que todo es una adaptación. Eso sin duda es un problema. Pero ahora tenemos, cuando esto no funciona, me voy acá y apelo al azar. ¿Y qué es el azar? Bueno, pues si apelamos a la contingencia, porque si apelamos a la ignorancia, la palabra azar es muy complicada y no sé por qué en biología se debería usar contingencia y así nos queda muy claro de lo que estamos hablando. Porque hay un azar que podemos interpretarlo como que es ignorancia, ¿no? Es azaroso, así lo interpreta Darwin. La palabra azar la interpreta de esa manera. Dice que el azar, que él cuando habla de azar, y es más lo dice de esta manera, he utilizado la palabra azar de una manera informal, como si pareciese que no hay causas ni reglas en lo que yo estoy explicando. Discúlpenme, no lo dice, no, lo que pasa es que no me acuerdo exactamente qué dice en esa palabra. Dice, pero a lo que yo me refiero es que sí hay causas, pero las desconocemos. A eso me refiero con azar. Capítulo 5, primera página, si lo quieren revisar ahí. Entonces, el azar de Darwin es ausencia de reglas. Entonces, ¿qué es la deriva genética? Ausencia de reglas. Quizá es selección, ¿no? Quizá es otra regla. Pero no podemos invocar la contingencia allí, porque la contingencia es ausencia de reglas. Y además, no partimos en una posición metafísica hace unas diapositivas de que el mundo tiene reglas. Si partimos de que el mundo tiene reglas y que las vamos a encontrar, que es lo que hacemos los biólogos cuando nos ponemos a ver ¿cómo se llama esta cosa? Siempre se me olvida. Cinética, enzimática, entre otras cosas. ¿Qué estamos buscando allí? Pues estamos viendo un comportamiento regular, una regla. Entonces, ¿por qué ahora apelamos a la contingencia cuando teníamos una posición metafísica anticontingencia? Entonces, la contingencia y el determinismo, la contingencia, para ponerlo en palabras correctas, la contingencia y la necesidad son dos opciones. Ustedes pueden optar por cualquiera de las dos, pero no pueden optar por las dos cuando les conviene, porque entonces, cuando me conviene, hay un determinismo, hay una necesidad. Hay una regla. Y cuando pues, no la encuentro, pues es que no hay reglas. Eso es incorrecto. ¿De acuerdo? Esa teoría, en términos de Popper, sería una teoría que no es científica porque no se puede refutar. ¿De acuerdo? Y aunque no fuera en términos de Popper, es bastante lógico que eso está mal, ¿no? Pero bueno. Entonces, estos son los 5 problemas. Son 5 problemas generales que detectamos en la biología y más que nada en la teoría evolutiva. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues cuando uno tiene ideas nuevas o posiciones nuevas, parte de filosofías diferentes. Entonces, ¿qué puede hacer uno? Bueno, pues justamente esto, cambiar la filosofía o quizá ser congruente con la filosofía que yo establecí desde el principio, que no lo estoy siendo. ¿De acuerdo? Entonces, normalmente pensamos función, la cola del pavo real, que es una de las adaptaciones que más nos llaman la atención por bella y extravagante quizá, ¿no? Además todas las demás, como las que le dijo Luis, hay muchísimas adaptaciones sorprendentes en los mamíferos marinos, pero bueno, para variarle yo metí a los pájaros, ¿no? Entonces aquí tenemos esto, el pavo real funciona para. Si uno piensa eso, ya está sesgando toda la idea y todos los estudios hacia eso. Mi idea, en algún momento, mi posición metafísica decía esto, no lo dice. Y fíjense acá, adaptación, el canto del ave es una adaptación para. Las aves nosotros pensamos que cantan, ha de ser para algo. Cuando ustedes cantan para algo, ¿siempre cantan para algo? Quizá las aves cantan porque son aves, así de sencillo. Un delfín no canta, no. ¿Por qué no canta un delfín? No, es que en el agua igual no le sirve, o no sé. ¿Por qué un delfín es diferente a un ave? Quizá la manera en que se construye un ave hace que cante. Es una consecuencia de ese sistema. Ustedes crean un sistema y esa consecuencia es que cante, pero no canta para.
Entonces, es ver las cosas de otra manera. Y les pongo aquí estos dos porque reflejan lo que les quiero decir. Si uno ve un león y le pregunta, bueno, ¿y para qué sirven los ojos del león? Porque siempre pensamos eso. Pues para ver, es muy claro, ¿no? Y esto, ahora sí como el cuento de la abuelita, ¿no? De la Caperucita. ¿Y para qué tienes eso, abuelita? Pues para esto. ¿Y para qué tienes la otra, abuelita? Pues para esto, ¿no? ¿Para qué tienes esto, león? Pues para comerte también, ¿no? ¿Para qué tiene la melena? Pues ahí nos inventamos miles de cosas. Miles. Sin pensar que esto puede estar porque eso es un león, que no tiene una función. Si yo les pregunto ¿para qué están los anillos de Saturno? Pues nadie me lo dirá, pues ¿cómo que para qué? Pues para nada, ahí están. Pues lo mismo el león, idéntico. Si a este le quito los anillos, dicen, no, es que es un planeta sin anillos, ya no funciona bien. ¿No? No dirían eso, pero en cambio si al león le quitan un ojo, dicen, pues es que ya no funciona bien el león porque no ve. La filosofía que está detrás de uno y la filosofía que está detrás de otro son totalmente diferentes. Esto es vida y esto no, eso sí es importante. Pero ¿por qué no podemos ver a la vida como la physis, esa physis que estudiaban los griegos? Es la naturaleza, porque ¿dónde empieza y dónde acaba la vida? Tenemos un problema con eso, ¿no? Entonces, bueno, pero les doy la, ¿cómo se dice? Les concedo que la vida pues es diferente. Bueno, entonces yo les pregunto, ¿y el ojo? Pues para ver. ¿Y la nariz? Pues para oler. Y bueno, y ahí me sigo, ¿no? Y cuando les pregunto, ¿y el león para qué sirve? Porque si nos vamos así, bueno, pues el león ha de servir para algo, ¿no? Pues ¿para qué sirve un león? Pues podrían decir, pues para comer cebras. Bueno, ¿para qué nos interesa comer cebras? ¿Cuál es la utilidad de comer cebras? ¿No? ¿Y la utilidad de la cebra qué es? ¿Ser comida por leones? No, las cosas ya no son tan claras. Entonces, justamente aquí es donde la crítica que hacemos a que el concepto de adaptación es un concepto sesgado, que no hay que ver a los sistemas biológicos pensando en eso. Esa palabra nos dice mucho sobre el sistema. Aquí pensaríamos adaptaciones, aquí no. Esto es naturaleza, esto sigue reglas, Me pueden decir, esto es vida. Bueno, pues sí, esto no sé, ¿de acuerdo? Entonces, voy a explicar unos elementos que me van a servir para después. Y los elementos son qué es un modelo científico, qué es el equilibrio, la ley, la autoorganización y las redes, esas que están ahí. Entonces empecemos con los modelos científicos. Los modelos científicos son abstracciones de la realidad que hacemos los científicos para explicar algo. No es para explicar toda la realidad, porque entonces no necesito un modelo. ¿De acuerdo? Si quiero explicar la realidad, pues si yo quiero explicar todo el león, pues ahí está todo el león. A ver cómo le hago, ¿no? Si quiero explicar nada más una parte del león, abstraigo esa parte del león en un modelo teórico, generalmente matemático. Generalmente, no tiene que ser matemático, porque luego está esa idea de que si no hacemos matemáticas, pues no somos científicos. Pues claro que no. Darwin no tiene una fórmula en su libro, ¿no? Ni una. Y es un científico, ¿no? Ahora, no quiere decir que no las usen, quiere decir que las usen cuando se debe. Entonces, estos son dos modelos científicos que me gustan mucho. Este es un modelo que explica la formación de conchas. Entonces, Raup, que es un paleontólogo, en 64 se le ocurrió este concepto de morfoespacio de conchas. ¿A qué se refiere? Estas son conchas creadas por computadora, no son conchas reales. Este Nautilus está creado por computadora. Bueno, este no. Es que no encontraba braquiópodos. Parece ser que los braquiópodos no existen. Pero uno busca braquiópodos y no encuentra. Entonces este sí es ese, pero estos sí son en computadora. Entonces, ¿qué hace este modelo? Raup abstrae las conchas y dice, para hacer una concha necesito 3 parámetros. Con 3 medidas puedo hacer una concha. ¿A qué se refieren esas medidas? Se refiere, pues, qué tan cerrada es la espiral de una concha, ¿no? Si se fijan, aquí en todas tienen espirales. Bueno, esta es difícil de entenderla, pero esta también tiene. Todas tienen espirales. Entonces pongan un parámetro aquí. Parámetro de qué tan espiralizado es, ¿no? Pueden tener una espiral así, muy abierta, o pueden tener una muy cerrada. Ese es un parámetro. El otro es, fíjense, si yo hago eso, me quedo como plana la concha. Pero si elevo esta puntita que tengo aquí y la saco hacia acá, hacia ustedes, obtengo esta. Entonces hay otro parámetro, y es el parámetro de qué tanta altura tiene ese centro y se desfasa del plano que van generándose las espirales. Esos 2 parámetros. Entonces lo pongo acá.
Entonces tengo dos números, ¿no? Un parámetro de espiral, un parámetro de altura. Y el tercero, que es es que si se fijan, el centro, ¿cómo decirlo? El inicio de la espiral queda en el centro de la concha. Aquí también. Aquí no. Entonces ustedes pueden desfasar del centro de la concha el lugar donde empiezan a hacer la espiral. Y esa es una tercera medida. Entonces tienen 3 medidas. Esas 3 medidas le dicen pues tanto de alto, tanto de espiral y tanto de desfase. Lo ponen aquí y eso les genera una concha. Pueden meterse a la internet, ahí está el programa para generar conchas. Lo curioso es que cuando Raup hace esto y marca en el cubo de conchas, cualquier concha, esto es importante tener claro, cualquier concha que pueda existir, haya existido o existirá en el planeta Tierra, tiene que estar aquí. Bueno, aquí en el planeta Tierra, en cualquiera, tiene que estar allí. ¿De acuerdo? Si hay algún religioso por aquí y cree que las conchas las hace Dios, de acuerdo, pero las conchas que hace Dios también tienen que quedar aquí. No las puede poner por allá, ¿no? Entonces, este es el modelo. Lo curioso es que cuando se marcan las conchas que han existido y que existen, solo queda una parte ocupada, muy poquita. Y lo curioso es que también quedan agrupadas monofiléticamente, ¿no? Los gasterópodos quedan por acá, bueno, casi, estos no. Los bivalvos quedan aquí y los braquiópodos quedan acá. Entonces, una pregunta interesante ahí para hacerle la síntesis, que es a la que estamos criticando, es, bueno, ¿quién causa esto? ¿Nos diría la selección natural? Predominantemente. ¿Por qué no hay conchas aquí? No puede contestar eso. ¿Por qué? Porque nos diría, pues no sé, alguna restricción, alguna cosa de ese tipo. El modelo de Raup es bonito, pero se queda allí. Sin embargo, hay otro modelo que se parece de cierta manera con que es el modelo de Kaufman. Kaufman lo que hace que es lo que se les voy a explicar al rato, hace redes de genes y esas redes de genes tienen sitios en equilibrio, sitios estables. Y entonces nos explica, fíjense, este es el número de genes que tienen los organismos y este es el número de sumideros que tienen. Entonces, ¿qué es un sumidero? Es un sitio estable. Si lo traducimos a células, es un tipo celular. Si todos ustedes saben que todas las células que tenemos nosotros tienen los mismos genes, pero no es lo mismo una neurona que un eritrocito. ¿Por qué son diferentes? Porque expresan diferentes genes, ¿no? Entonces, si ustedes hacen esa combinatoria de todos los genes que se expresen, unos sí y unos no, para ver cuántos tipos celulares podríamos tener, nos sale un 2 a la 22.000 porque tenemos 22.000 genes. Entonces, podríamos tener, en teoría, 2 a la 22.000 tipos celulares. Un espacio también muy vacío, mucho más vacío que este. Y el espacio ocupado solo tenemos 300 tipos celulares. ¿Por qué pasa eso? Bueno, en el modelo de Kaufman vamos a ver eso. Y esto nada más es pues bueno, es la gráfica final de su artículo Anticaos de adaptación, ¿no? Entonces, estos son modelos científicos. De esto es lo que utilizamos nosotros los científicos para explicar algo. Este solo quieren explicar una parte de la realidad, no toda, porque si no, no sería un modelo. Eso es algo importante, ¿de acuerdo? Porque muchas veces lo que nos sucede es, si le metemos otra variable y si le metemos otra variable a esto al modelo para explicar la realidad, pues no, porque si le metemos una variable y otra variable y otra variable hasta hacerlo lo más real posible, lo vamos a hacer real. Y a mí no me sirve la realidad porque no la puedo estudiar toda, es demasiada para mí, justamente por eso abstraigo. Entonces, el mejor modelo científico es aquel que tiene menos variables y que me explica lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Pero siempre nos dan ganas de meter más cosas, ¿no? Es así como... Entonces, vamos a ver el concepto de equilibrio. El concepto de equilibrio, bueno, lo pueden ver un poquito como en física y es cuando la suma de las fuerzas que incide sobre un cuerpo es 0, si la suma de fuerzas es 0, pues el cuerpo está en equilibrio. Ahora, hay dos conceptos o algo más que hablar de los equilibrios. Y esta yogi pues está en equilibrio y esta también, las dos. Yo creo que casi todos que están aquí lo pueden hacer. Yo creo que nadie, ¿no? O por ahí si hay un yogi, pues sí. Los dos están en equilibrio. Los dos son puntos de equilibrio. La suma de fuerzas es 0, pero es un punto de equilibrio mucho más estable que aquel. ¿Qué quiere decir? Que si yo perturbo, por ejemplo, si le empujo de aquí, pues no va a pasar nada y se va a seguir, ¿no? Si le empujo pues por acá, pues que tampoco mucho, ¿no? De la pancita, pues no creo que tampoco ahí aguanta, más o menos, ¿no? Pero a si le empujo aquí el pie que tiene acá, pues va a estar difícil que aguante, ¿no? Si de la espalda, pues más, ¿no?
Y bueno, si le hago de la pancita, pues quién sabe, no sé ahí qué pase. Pero bueno, entonces estos son puntos de equilibrio. Los dos son puntos de equilibrio, unos son más estables que otros, pero ambos son puntos de equilibrio. Es decir, el sistema puede estar ahí, ¿de acuerdo? Leyes. Pues la ley, hay muchas leyes, pero pues quizá la ley más obvia y más que todos experimentamos de chiquitos y nos gusta es el magnetismo. Sabemos que polos iguales se repelen, y polos diferentes se atraen. Eso lo sabemos todos, que si ponemos varios imanes se agrupan solitos, se pegan, y si lo queremos hacer, queremos pegar dos que no van, pues no vamos a poder. Y le hacemos así, lo soltamos y se vuelve a agrupar de otra manera. ¿De acuerdo? Bueno, entonces leyes, es el concepto de ley. Ahora vamos a empezar a hablar de la autoorganización. Siempre en ciencia, y esa es una de las cosas que hay que siempre discutir y tener claro cuando uno habla de ciencia y quiere hacer historia de la ciencia, historia de algún concepto, se va a dar cuenta que los conceptos quizá no son los mismos, lo más probable es que no sean los mismos. Lo que nosotros llamamos hoy mutación, en el siglo XVIII o XIX, no era lo mismo. Para los mutacionistas, mutación es otra cosa. Y fíjense, no ha pasado mucho. Gen, pues para hoy es una cosa, para Mendel era otra cosa, ¿no? Que es el que los descubre. Entonces, los referentes cambian y hay que tener mucho cuidado con eso. De hecho, eso es lo que dice Kuhn cuando habla de esto. Entonces, bueno, podríamos situar algunos antecedentes en Kant. Si ustedes leen Crítica al Juicio, Kant hace una reflexión interesante cuando compara las máquinas con los seres vivos, los artefactos con los seres vivos. Kant dice que sí, que en las partes en un artefacto están hechas para, pero en los seres vivos las partes están hechas para y por, son consecuencia y a su vez causa de otra parte, ¿no? Eso se los ejemplifico, si aquí andan en bici, sabrán muy, muy claramente eso. Uno puede decir, bueno, ¿para qué ven las ruedas de las bicicletas, ¿no? Que tienen los rayos y tienen una cosa en el centro donde se encajan los rayos, esa se llama la masa. Entonces, ¿cuál es la función de la masa? Pues detener a los rayos, ¿no? Que se imponen ahí. Pero si uno quita los rayos, la masa se cae. Entonces, la masa no está solo para los rayos, sino está por los rayos. Es causa y consecuencia de lo mismo. Eso es lo que justamente Kant trata aquí. Aunque la reflexión de Kant es más bien estética, pero es una reflexión que nos puede servir mucho. Es decir, las causas no son lineales, causa-consecuencia, causa-consecuencia. No, causa de esto y esto a su vez es causa de esta. Entonces el mundo es más embrollado de lo que podríamos pensar. Otro antecedente es Hacke con la ortogénesis. La ortogénesis es una teoría evolutiva muy complicada de explicar porque ha sido mal entendida y ha tenido muchos adeptos que tienen diferentes puntos de vista. Pero en pocas palabras podríamos decir que lo que hace es que hay una estructura del germoplasma, ese cigoto que tenemos, esa arquitectura que tenemos allí, determina todo, determina el futuro de ese organismo. Entonces, por eso se llama ortogénesis. Una vez configuradas el germoplasma, el cigoto, ya no hay manera de salirse de él, ya tiene un destino forjado. Que claro, eso es congruente con nuestra idea de que el mundo tiene reglas. Si el mundo tiene reglas, ¿en qué momento nos escapamos de ellas? Nunca. No piensen en esas reglas como las de la ciudad, ¿no? De que, pues, si tengo luz roja, el semáforo, la regla es que me detengo. Pero me la paso. No, el mundo no es así. El mundo tiene reglas y no hay manera de escapar a ellas. ¿De acuerdo? Bajo esa posición metafísica. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos dice Hacke. Y quizá la idea más apegada a lo que nosotros queremos explicar viene de Ashby, del 62, en su artículo, se llama Principios del Sistema Autoorganizado. Ahí lo discute lo que es la autoorganización. Es un artículo un poco pesado, no pesado en el sentido de que escriba mal, sino pesado en el sentido de reflexionarlo, porque nos habla de los sistemas autoorganizados, habla de que si están adaptados o no, que si son buenos o no son buenos. Nos dice que todas esas cosas hay que eliminarlas del sistema autoorganizado. No tiene que ser bueno ni malo, solo tiene que estar en equilibrio y autoorganizarse solo. Pero fíjense con lo que acaba, lo cual por eso les digo que sí es pesado en términos de pensamiento.
Ashby acaba una de las conclusiones diciendo que la vida y la inteligencia surgen inevitablemente debido a un operador. Eso lo pueden ver como debido a una regla. Cualquier sistema que ustedes tengan con reglas mantenido durante un tiempo va a generar vida y va a generar inteligencia. Ahora, lo que nos dice Ashby también es, bueno, no piensen la vida como ustedes, no piensen la inteligencia como ustedes, pero sí habrá vida e inteligencia. ¿De acuerdo? Es algo muy interesante esto. Y nos habla, bueno, de lo que son los sistemas autoorganizados. ¿Sale? Yo les sugiero que lo lean porque sí nos da una visión, pues, diferente de lo que normalmente pensamos. Y bueno, ejemplos de autoorganización. Aquí está. No les puse el video porque, bueno, no sé, no se los puse. Si se quieren meter a la red, a la internet y ver los estorninos que hacen, pues hacen figuras. Y esas figuras uno podría decir, esas figuras están pensadas por alguien, hay un estornino jefe. No, se generan solitas por la interacción de todos estos estorninos y a veces lo que sucede es que, pues miren, este parece un estornino gigante creado por estorninos pequeños, ¿no? Este es otro mucho más claro, estos son flamencos, ahí están autoorganizados, tiene una forma y esa forma es espontánea. Y esa espontaneidad coincide con su forma, con la forma de cada uno de ellos, ¿no? Es interesante esto. Y esto, que ya agarró. Fíjense, estos son autómatas celulares. De lo que se trata aquí, uno podría, había unos más simpáticos, pero por la computadora no lo pude hacer. Pero lo que quiero enseñarles aquí es lo siguiente. Ustedes vean este diseñito, ¿no? Sube y baja, sube y baja. Estos como que se hacen negros, luego se hacen blancos, este se contrae, ¿no? Entonces uno podría pensar que ese comportamiento se le ha dado al sistema para que lo haga de esta manera, o sea, que sube y que baja, que sube y que baja, que se ha programado así. En realidad no. Cada una de estas celdas que están aquí sigue la misma regla, la misma ley. Se llama el juego de la vida. ¿Qué dice? Que si tienen dos al lado, 2 o 3 encendidas, o sea, quiere decir vivas, las células negras son las vivas y las blancas son las muertas. Si tienen 2 o 3 vivas alrededor, nace la célula que está aquí. Fíjense, esta nunca va a nacer porque nunca tiene 2 negras al lado, pero aquí sí. Entonces, lo interesante de esto es que todos tienen la misma regla, todas las celdas tienen la misma regla, todas, pero el comportamiento general del sistema es diferente y parece orquestado o dirigido por alguien, cuando en realidad no lo es. Entonces, ¿cómo podemos definir la autoorganización? Pues la podemos definir así, que es una propiedad de... Si quieren aquí pónganle inherente, porque el otro día que lo estaba pensando, innato quizá no refiere a la vida, no, quizá. Entonces pueden ponerle inherente. De algunos sistemas donde las reglas locales producen comportamientos generales, ¿de acuerdo? El comportamiento general no se explica, él no existe, sino se da por la interacción de las reglas locales. ¿De acuerdo? Y entonces aquí tienen esto. Ahí se pueden meter en internet a jugar con el autómata celular. Y este es otro. Todos ustedes saben que pues, los magnetos, ¿no? Tienen carga positiva y carga negativa. Entonces si yo pongo un magneto en una taparrosca de esas y los pongo así, se organizan. Y uno podría decir, bueno, ¿y quién hizo eso? ¿No? ¿Quién hizo esta figura? Aquí viene otra figura. ¿Por qué se hizo esa figura? ¿Quién la diseñó? ¿Quién la pensó? Nadie la pensó, simplemente esa figura surge de la interacción de estos elementos y que cada uno de esos elementos tiene una regla. Y entonces allí está, ¿no? Y vean, ¿de acuerdo? Ese diseño es consecuencia de la autoorganización, no de que alguien quiso hacer ese diseño, ¿de acuerdo? Ahora, pues bueno, ahí estamos en el mundo físico y normalmente pues los biólogos siempre queremos, pues bueno, yo quiero menos teoría y más vida, por ejemplo. Pues bueno, este es un perrito, ¿no? Ahí está. Y este es el caso del terrier escocés. Yo tengo estos perritos siguen reglas, se comportan de cierta manera, entonces podrían autoorganizarse. Entonces vamos a ver cómo se autoorganizan en un sistema donde yo meto una perturbación, la perturbación es leche, ¿y qué pasa? ¿No? Entonces ahí están los perritos, quieren su leche, ¿no? Se les da su leche, se aborazan, ahí van aborazados, y crean esto. ¿Qué es ese sistema? ¿Qué es eso? Bueno, pues es autoorganización.
¿Cómo se explica? Pues que cada perrito quiere su leche y empuja, y siempre quiere la leche como del de enfrente, ¿no? Ese se está comiendo más leche que yo, se está comiendo más leche que yo. Y entonces todos hacen lo mismo y se genera eso así, ¿de acuerdo? Eso es autoorganización. También eso es una propiedad emergente de un sistema complejo, porque, digo, no, la onda no era irme a los sistemas complejos, pero me sirve también para esto. Si ustedes estudian este perrito, todo lo del perrito, jamás podrían entender que en un sistema con 6 perritos conectados de esa manera, con una perturbación de esa manera, generarían esta vuelta. Eso no lo podrían predecir. Entonces, ¿dónde está esta vuelta? Bueno, todavía no la hacen, pero ahorita que la hagan. ¿Dónde está? Está en las conexiones de cada perrito. Entonces, cuando yo estudio un perrito por sí solo, no tengo esa conexión. Estoy siendo reduccionista y entonces, claro, no voy a entender partes del sistema dinámico porque estoy quitándoles las conexiones. Entonces, en un sistema complejo, las conexiones importan. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ese es el caso de los perritos dando vuelta. Entonces, vamos a modelizar esta situación. ¿Cómo se modeliza? ¿Qué vamos a hacer? Pues bueno, Kaufman se inspiró en el operón. Y fíjense, Kaufman abstrae el operón de esta manera. Tienen un gen regulador, es un nodo. Tienen genes que dependen de este, pues son otros nodos, hay una relación. Y hay una regla, que si el gen regulador está encendido, pues viene para acá y este no puede transcribir a estos. Entonces, si este está encendido, estos 3 están apagados. ¿De acuerdo? Esto se puede complicar más y con la lactosa y todo, pero nada más quería que vieran esto. Y de acuerdo, ¿no? El modelo no es completo, pero bueno, con eso me interesa. Entonces vamos a hacerlo. Las leyes de las redes genéticas. Bueno, pues son las mismas leyes que hay en el mundo, nada más que hay que descubrirlas. ¿Cuál es el asunto? Imagínense que este gen, que es C, depende de estos 2 genes, A y B. Y la ley es la siguiente. Solo se va a encender C si los otros 2 están encendidos. En cualquier otro caso está apagado. Entonces aquí está la regla, ¿no? 2 ceros, pues apagado. 0 apagado y encendido, pues apagado. Encendido y apagado, pues apagado. Los 2 encendidos, pues encendido. Esta es la regla de este gen. Con eso se comporta en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, con eso se comporta en mi modelo. Y entonces, ¿qué hago ahora? Ya para poner el sistema bien. Pues parto de una topología, que ¿qué quiere decir? Una relación entre los genes. En esta topología solo tengo 3 genes, A, B y C. Ahí están. ¿Cómo se relacionan? Pues que C influye en A influye en C. C influye en B influye en C. Y así. Aquí está la regla lógica. Cada gen podría tener en principio una regla lógica diferente. Pero aquí les puse la misma regla a todos para hacerlo más sencillo. Entonces la regla lógica es esta, que es una regla lógica I, ¿no? Que solo se enciende el gen blanco cuando los otros 2 se encienden. Entonces, ¿qué hago? Bueno, ¿cuántas posibles combinaciones tengo de este sistema? Pues que estén los 3 apagados, que estén los 3 encendidos, o que esté encendido y está apagado. En fin, tengo varias combinaciones. ¿Cuántas tengo? Pues 8. Desde todos apagados hasta todos encendidos. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Esta configuración que tengo aquí, este nodo, esto es la dinámica del sistema. Esta es la topología, las reglas, y esta es la dinámica. Es decir, cómo el sistema evoluciona. Evoluciona no biológicamente, evoluciona nada más, cambia. ¿De acuerdo? Luego vamos a integrarlo con la evolución biológica. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo los 3 genes en 0, fíjense lo que sucede. Si A es 0 y depende de B y C y están en 0 los 2, B y C 0, pues A se queda en 0. Si pasa lo mismo con B, pues B se queda en 0, y si pasa lo mismo con C, se queda en 0. Entonces, si yo empiezo mi red genética con los 3 genes apagados, me quedo con los 3 genes apagados por las reglas. Ahí está. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con las demás? Pues bueno, veo, ¿no? Si empiezo así, pues acabo acá. Si empiezo aquí, acabo acá. Fíjense en este. Si empiezo aquí, acabo en 100, en A encendido. Entonces, ¿eso dónde acaba? Pues me voy a 100, ¿no? A ver qué pasa con 100. Cuando A está encendido y los otros 2 apagados, ¿qué pasa? Se apagan todos. Entonces, si empiezo aquí, en 0,11, me voy a 100 y de 100 me voy a 0,0. Entonces, ¿dónde está 0,11? ¿Dónde está 0? Aquí está. 0,11, me voy a 100 y de 100 me voy a 0,00. Entonces, si yo empiezo con esta configuración genética de gen A apagado y los otros 2 encendidos, inmediatamente va a cambiar a esta, e inmediatamente va a cambiar a esta y se va a quedar aquí. Entonces, de las 8 configuraciones
genéticas que yo tengo en teoría en variación, que podría generar variación en esa población, solo tengo esta y esta. Solo hay 2. De 8, solo hay 2. A estas configuraciones estables se le llaman sumideros y los pueden ver como que en realidad son como un embudo que jala todo hacia un sumidero, ¿no? Aquí está. Entonces uno podría decir, teóricamente puede haber todos estos animales o todas estas plantas o todas estas configuraciones genéticas. Teóricamente sí, como en el caso de las conchas, por ejemplo. Pero dada la autoorganización de esos sistemas, ¿no? En realidad solo hay estos. Los demás son inestables. Eso es lo que podemos hacer extrapolar con este modelo, ¿no? Entonces, si yo tengo todo esto que es posible, pues en realidad esto es posible, pero en la naturaleza solo va a existir eso dadas esas reglas, ¿no? Que es como lo que habíamos visto pues en ¿no? Ahí está. De todas estas posibilidades, solo existen 2. Ese es el modelo teórico, ¿no? Pueden verlo aquí. Tiene una célula indiferenciada, esa célula indiferenciada por las reglas que tiene empieza a cambiar, empiezan a encenderse y apagarse genes, hasta que llega a un lugar donde ya se estabiliza. Ese lugar donde se estabiliza pues es aquí, o puede ser acá, o aquí. Es otra metáfora, ¿no? Viene la pelotita y pues se queda aquí. Si le mueven, se regresa ahí. ¿Sale? Por eso las células que ya están diferenciadas es muy difícil volverlas a desdiferenciar porque ya están en una cuenca de atracción, un sumidero. ¿De acuerdo? Entonces ese es el modelo teórico. Ahora vamos a aplicarlo a la vida a ver pues, si funciona, ¿no? Esta es una manera en que la síntesis nos ha enseñado a ver a la vida. Pues generalmente, en general, y si alguien le dice a un sintético que eso es lo que hace la síntesis, le va a decir, no, bueno, no exageremos. Pero todos los artículos que ustedes ven de genética hacen mutaciones de un gen, luego está la idea de que los genes ¿no? El gen del cáncer tal, el gen del otro cáncer, si ustedes tienen este gen van a tener cáncer. Todo un determinismo sobre un gen, una característica. Y sabemos que hay muy pocas cosas así, pero bueno, esa es la idea. Entonces hace la oreja y la oreja sirve para y así. Y la suma de estos, porque eso sí pasa en la genética de poblaciones, es lineal y aditiva, ¿qué pasa? Pues es el lobo. La manera de pensarlo con redes es que tenemos una red de genes que actúan en concierto y estos genes, la propiedad que generan, nos da el lobo, ¿no? Para hablar un poco exagerado, pero esa es la idea, ¿sale? Que es un sistema complejo, el lobo. Entonces vamos a verlo. El modelo natural que se usó es la biopsia italiana, que es esta plantilla, es muy chiquita, es como la drosófila de los botánicos, ¿no? Fue la primera planta que se secuenció y pues ya, y es chiquita. No es muy espectacular. Pero sí tiene una flor perfecta, o sea, sí tiene pétalos, sépalos, estambres y carpelos. Eso es lo interesante. Entonces, muchos de aquí ya habrán llevado algunas plantas donde ven el modelo ABC, y el modelo ABC que nos dice pues que tenemos zonas donde los genes A funcionan, o bueno, se expresan, y esas zonas se generan sépalos. Luego tenemos otras zonas donde están los A y B, y en esas zonas donde A y B se generan los pétalos, y B y C, los estambres, y los genes C se generan los carpelos, ¿no? Ahí está un corte sagital del tallo, y estas son las zonas donde los genes hacen su actuación, y esto es lo que producen. Si yo muto y quito los genes B, el gen B, ¿qué me queda? Pues A solo me genera los sépalos. Pero donde tendría que estar B no está B, está nada más A. Entonces, ¿qué me genera? Pues sépalos. Y aquí pasa lo mismo nada más que con C. Entonces tendría una flor con sépalos y carpelos. Estos son los mutantes. De ahí es donde se sabe el modelo ABC haciendo estas cosas. Pero si se fijan, es un modelo de un gen, una característica, y todo es lineal y así, ¿no? Entonces vamos a abordar este modelo con redes. A ver qué onda. Esta es la red. Esto es para que sepan. Estos son los redes. ¿Cómo se integraron estos genes ahí? Estos que están aquí son los ABC. Pero luego se vio y dijo, bueno, este es un gen A. ¿Este gen A con quién interacciona? Pues resulta que interacciona con un gen que se llama FT, que no es ni A, ni B, ni C. Bueno, pues lo meto, porque sí tiene que ver con... ¿Dónde andaba yo? Con este. FT sí regula la actividad de este. Y entonces así le hicimos con todos los demás. AG pues está relacionado con este, pero AG también está relacionado con este que no es A, B y C, y AG también está relacionado con este que no es A, B y C, pues también los meto. Entonces metieron otros genes que no son A, B y C,
y se construyó la topología de la red, que es esta. ¿Qué nos falta? Pues nos faltan las reglas. Entonces se construyeron, todo esto es experimental y es con evidencia de laboratorio, ¿no? Entonces se construyeron las reglas, se vio qué pasaba con full, o sea, full depende de dos genes, de este y de este. Pues se ve que full solo se enciende cuando este y este están apagados. En cualquier otra situación está encendido. Y ahí están. Si se fijan, hay genes que tienen muchísimas pues, combinaciones y hay otros que tienen poquitas, ¿no? Entonces hay que construir estas reglas a partir de la evidencia experimental, porque lo que queremos hacer es validar el modelo. Entonces yo tengo un modelo teórico, necesito ir por los datos de la naturaleza y meterlos al modelo. Entonces son estos. Esto ya se hizo, ya está la topología, ya están las reglas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues calcular, cuando todos están en 0, ¿a dónde voy? Cuando todos están en 0 y este en 1, ¿a dónde voy? Y así. Entonces, ¿cuántas combinaciones diferentes son? Pues son 2 porque los genes pueden estar encendidos y apagados, a la 13, porque son 13 genes. Aquí en realidad hay 15, estos dos no cuentan. No cuentan porque son constantes. Si quieren saber por qué exactamente, pues lean el artículo y se los paso ya, pero no importa. Entonces son 2 a la 13, 2 a la 13 es 8.192 configuraciones. De 8.192 configuraciones tengo que saber a dónde llegan. Eso no lo hago yo, porque si hago yo eso, pues acabo en el manicomio viendo ceros y unos. Entonces, por eso es que les recomiendo que aprendan a programar las computadoras, y entonces esto lo hace una compu, ¿no? Y entonces la compu, fíjense, tengo que hacer esto de aquí hasta 8.192 y ver a dónde llega, a dónde llega, a dónde llega, ¿no? Y en la trayectoria puede ser directa o pueden pasar por otras configuraciones intermedias, entonces no es nada fácil, bueno, sí, nada fácil hacer eso. Entonces imagínense, yo tengo esta red, entonces voy a partir de que todos están en ceros, ahí están todos en ceros. Esos se iluminan, esos se apagan, esos se encienden, esos se apagan, esos se encienden, esos se apagan, así hasta que se establezca. Ya una vez establecida eso, se dan cuenta que tengo unos genes encendidos y unos genes apagados. Eso ya es una configuración final estable, eso ya está en equilibrio. Al estar en equilibrio, eso ya puede existir en la naturaleza. Entonces, si yo parto con esto todos apagados, eso no puede estar en la naturaleza, pero esto sí. Entonces, si yo empiezo con todos apagados, caigo irremediablemente aquí, como un embudo, es el sumidero. ¿De acuerdo? Se los puedo poner de otra manera, ahí está, igualito. Miren, si yo empiezo con todos apagados, el siguiente es que se encienden estos, se enciende este, luego estos que se encendieron se apagan, pero estos que estaban apagados se encienden, y entonces voy así hasta aquí. Aquí ya notan que, o sea, como en 5 pasos ya llegué al sumidero, y ya, no cambia. Ese es un sumidero, es un estado, una configuración estable que podría encontrar yo en la naturaleza. Entonces, cuando hago esto con los 8.192 configuraciones, ¿qué encuentro? Encuentro solo 10 sumideros. Esta es la dinámica del sistema, ¿no? Si ven, son 10 sumideros. Cada bolitita que está aquí es una configuración y cada configuración me llega a otra y esta me llega a otra. Entonces, aquí todas estas que están aquí acaban aquí. Vean esta, quizás es más fácil entenderlo así. Estas 4 acaban en esta y esta acaban en esta central. Y esta acaba en esta central y esta acaba en esta central. Entonces tengo como unas 7, 8 configuraciones que acaban todas aquí. Las demás son lo mismo, nada más que con un montón de configuraciones. Estas son 3.000 y tantas, estas son 3.000 y tantas, entonces son gigantescas, ¿no? Las cuencas de atracción. Pero lo que me dice el modelo es que solo hay 10 configuraciones estables. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Con los datos reales me dice que solo hay 10 configuraciones reales. Entonces, para validar el modelo tengo que ir a la naturaleza y ver si existen estas configuraciones, estos ceros y unos. Cuando voy a la naturaleza, ¿qué es? Pues mi Arabidopsis. Entonces, tengo mi Arabidopsis y entonces veo 0, 1, 0, 1, tal. ¿Dónde lo encuentro? Pues en sépalos. Ah, mira, sí lo encontré. La otra configuración en pétalos. La otra, estas son inflorescencias florales, es de donde surge la flor, ¿no? Es otro tipo celular. Estas son carpelos, estas son estambres y estas son estambres. Las 10 que el modelo me predice que existen, las 10 existen. Y no hay una que exista que el modelo no me lo predice. Entonces el modelo queda fantásticamente validado. ¿Se dan cuenta? Normalmente es un modelo muy bonito porque, bueno, la flor es bonita, estos diseños son bonitos, pero lo que es más bonito de este modelo es que no es un modelo
como para el salón, ¿no? Donde los modelos funcionan siempre. No, miren, este es el modelo, pero la vida es muy complicada. La vida no pasa eso. Pues no, aquí, tal cual el modelo, tal cual pasa en la vida. No les tengo que decir, bueno, sí, pero el modelo a veces no funciona bien o hay que calibrarlo. No, ahí está. Me dice que hay 10 sumideros y esos 10 sumideros coinciden con los tipos celulares de la flor y no hay ningún otro más. Y todavía es más, ya acabé, nada más quiero irme acá. Y no solo eso, sino que digo, bueno, el modelo me reprodujo el estado silvestre. ¿Qué pasa si al modelo le muto el gen A, el gen B y el gen C? ¿Qué sumideros deberían desaparecer? Pues los sumideros correspondientes. Aquí tendrían que haber el sumidero de pétalos y el sumidero de estambres deberían desaparecer cuando yo muto genes B. Cuando hago eso con el modelo en la computadora, sucede exactamente eso. Los sumideros correspondientes a pétalos y estambres desaparecen y solo quedan 6 sumideros. Todo esto, los mutantes también los puedo predecir con el modelo. Me queda perfectamente bien explicada la situación con la autoorganización y la red. Entonces, pues ¿qué quedó? La explicación pudimos explicar. Lo único que quiere explicar el modelo es la cepa, los pétalos, estambres y carpelos. Eso es lo que quiere explicar. No otra cosa, el tamaño de la flor. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, esto lo explica perfectamente bien. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta de ¿para qué está la flor? La flor se crea por una dinámica de genes que se autoorganizan. ¿Dónde quedó la selección natural? La fuerza más importante, la que los biólogos siempre, ahí andamos, no, selección natural, ¿dónde está? No está. No hay selección natural. Claro, podrían decirme, bueno, pero ya que tienes la flor, bueno, no sé. Ahorita en la generación de flor no hay selección natural y se explicó bien. ¿Dónde quedó el azar? Eso todavía está peor, ¿no? Porque los biólogos siempre invocamos a la contingencia. Y invocar a la contingencia pues es no ser científico, porque pues ya qué, si no hay reglas, ¿qué voy a buscar? Voy a describir solo el mundo. Entonces, ¿cuáles contingencias? ¿Cuál azar? ¿Cuál deriva génica? Nada, ¿no? ¿Y dónde quedó el reduccionismo genético? Bueno, pues no. ¿Un gen una cosa? Pues no. Ahora, aquí sí tengo algo que decir. El reduccionismo no es que inherentemente sea malo. Hemos progresado y la física ha progresado muchísimo haciendo reduccionismo genético. El reduccionismo no es que esté mal. Lo que está mal es abordar todos los problemas con reduccionismo. Estamos dándonos cuenta que en realidad la mayoría de los problemas tiene que ver con situaciones no lineales, caos, sistemas complejos, autoorganización, y no en realidad con reduccionismo de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Pero los teléfonos celulares, este apuntador, mi computadora, todo eso es fruto del determinismo físico, ¿no? Y bueno, pues ya acabé. Me faltaba esto. Bueno, esto es para los seleccionistas. Ya saben, cuando dos personas difieren de sus posiciones, pues nos ponemos a discutir. Y eso es lo importante, discutir sin dogmas, sin autoridad. La fuerza principal de evolución es esta. No este. ¿No? Pero bueno, y ahora sí ya acabé. Entonces...